Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a hacer una introducción a lo que va a ser mi tesis de maestría en divinidades. Mi introducción dice así: recibí al Señor recibí a Jesús como mi Señor y Salvador en una maravillosa tarde del año 1990 en Lima, Perú. En este sentido, empecé a congregarme en la iglesia Palabra de Fe, donde fui discipulada. De este modo me involucré en lo que es mi llamado. ¿Y cuál era ese? ¿Y cuál es? Es un llamado a la enseñanza, al ministerio de la enseñanza, donde serví dando estudios bíblicos a los niños, jóvenes y adultos. Esto sucedía los días domingos a las 10 de la mañana en la iglesia, todas las tardes. Posteriormente emigré a este país con mi familia. Luego asistí a la Facultad de Teología en Montebello, donde estudié diploma y licenciatura en ministerio. De esta manera, y luego de atravesar muchas vicisitudes, decidí continuar mi educación formal en esta casa universitaria de Azusa, donde se me ha permitido ampliar mis conocimientos teológicos, basados en las Sagradas Escrituras y con centralidad en la persona del Señor Jesucristo. Por otra parte, estos conocimientos fueron impartidos por ustedes, por mis excelentes profesores, quienes han influido y contribuido a mi formación espiritual y ministerial respectivamente. Asimismo, y en relación a los requerimientos del programa de la maestría en divinidades, procederé a desarrollar esta filosofía de ministerio contenida en 3 capítulos debidamente. Entonces, en relación al primer capítulo, definiremos qué es la iglesia, su naturaleza y sus respectivas metáforas, basadas en el estudio exegético y hermenéutico de los textos bíblicos, en los que se muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo, que lo encontramos en 1 Corintios 12:12, y la iglesia como sus embajadoras, que lo encontramos en 2 Corintios 5:20. Con respecto al segundo capítulo, presentaremos el enfoque teológico de las metáforas y mostraremos que la iglesia como el cuerpo de Cristo tiene 2 funciones, una hacia arriba y una hacia adentro, y siendo la función de sus embajadores hacia afuera. De esta manera, en el tercer capítulo, pasamos al tercer capítulo. En el tercer capítulo desarrollaré la parte práctica, cuyo enfoque será en las estrategias ministeriales de la iglesia en sus 3 dimensiones, como son la adoración a Dios, que es hacia arriba, el discipulado de sus miembros, que es hacia adentro, y el evangelismo, que es hacia afuera o hacia el mundo. En el capítulo 1, a continuación, definiremos qué es la iglesia. La iglesia es la reunión o asamblea de creyentes en Cristo, y es un organismo vivo que está, por lo tanto, es un organismo vivo que está guiado por el Espíritu Santo. El vocabulario griego eclesia, está formado por la preparación que significa fuera de, y el verbo kaleo, que significa llamar. Entonces, eclesia se refiere a los llamados de afuera, pero el énfasis de este término no está en los llamados de afuera, sino definitivamente en las personas que se reúnen en una asamblea o congregación. Seguidamente, vamos a citar
a Deiros. Deiros nos dice que él habla de las iglesias caseras, o sea, aquellas iglesias que empezaron reuniéndose en las casas u hogares de los hermanos, y que gracias a este tipo de iniciativa, la iglesia del primer siglo fue expandida. Hasta nuestros tiempos sigue su expansión. Deiro nos comenta que las iglesias del siglo I no tenían un lugar específico para compartir juntos los hermanos con alegría y en coinonía, como la que ahora tenemos. Por eso se reunían en los hogares de los hermanos, Estas iglesias caseras, y estas eran las iglesias caseras, siendo conocidos, y estas iglesias se conocían de acuerdo al lugar en que habitaban. Sin embargo, gracias a esta iniciativa de los cristianos del primer siglo, se expandieron. Luego tenemos la opinión de Duffield y Cliff. Dicen que la iglesia es un organismo vivo dirigida por el Espíritu Santo, dispuesta a llevar el mensaje de salvación con responsabilidad a la asamblea de constituyentes y hacia afuera también. Entonces, es vital saber que la iglesia se refiere a un grupo de personas y no es un edificio donde se reúnen las personas. Pablo afirma en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Significa que Cristo murió por las personas, pero no murió por el edificio. En otro aspecto, al referirnos a las metáforas, diremos que Jesús hizo uso de estas metáforas porque su mensaje estaba enraizado en la vida cotidiana de las masas que lo escuchaban, de las multitudes que siempre lo andaban siguiendo. ¿Okay? Y pues ahora entramos entonces y nos preguntamos, ¿qué es una metáfora? La metáfora es una figura retórica que logra comparar y encontrar similitudes entre el sentido propio y el figurado. Estas abundan en el Antiguo Testamento, en especial las de las tipo antropomórficas, dándonos a entender, por ejemplo, que Jehová tiene ojos, que tiene oídos, que tiene boca. Y también nos hace entender de que Dios tiene emociones. Por ejemplo, en el versículo que dice, emociones como la ira, etc. Asimismo, en el Nuevo Testamento, Jesús usa las metáforas al referirse a los rasgos de su persona y de su obra. Al decir, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo y yo soy la puerta, ambos se encuentran en el libro de Juan. En cuanto a la metáfora paulina de la iglesia como el cuerpo de Cristo, esta describe la naturaleza y misión de la iglesia en el mundo. Pues como mencionamos anteriormente, la encontramos en 1 Corintios 12:12. ¿Okay? ¿Y qué dice 1 Corintios 12:12? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero como todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Pablo se refería que así como un cuerpo humano tiene muchos miembros y cumplen diferentes funciones, así la iglesia del Señor es un solo cuerpo, diferente, compuestas por diferentes miembros con diferentes dones y con diferentes habilidades, pero que como en un cuerpo todos se complementan. Los unos se necesitan a los otros. No hay un miembro que sea más importante que otro, por muy mínimo que se le vea. Por ejemplo, la mano, los pies, los dedos, las uñas. No, todos somos importantes porque todos conformamos el cuerpo de Cristo. Colosenses nos habla que la cabeza de este cuerpo es Cristo mismo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.